ustedes analicen el tema bíblico que vamos a estudiar hoy y lo retengan para sus vidas. Me gustaría que lo escuchen mucho, sobre todo, los padres y las madres. Quiero que lo escuchen este tema también los diáconos, los ancianos, las diaconisas. Este tema que vamos a hablar hoy es acerca de la reverencia en la casa del Señor. Y saben que la reverencia, cuando uno empieza a investigar en la Biblia, se encuentran casos muy interesantes con respecto a la reverencia, sobre todo aspectos positivos en cuanto a la reverencia, pero también se encuentran asuntos negativos. Es decir, hay actitudes, conductas que han tenido ciertas personas en la Biblia con respecto a la reverencia que son tristes. Un caso, por allí se acuerdan de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. Es tremenda esa historia. Es tremenda. Ese es un caso de reverencia triste, negativa. Pero también encontramos, por ejemplo, la dedicación del templo de Salomón, ¿se acuerdan? Primero de Reyes capítulo 8, allí está la dedicación. Él cuenta el propósito, para qué está el templo. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de este edificio. Y yo creo que hay una razón de por qué hay irreverencia en la casa del Señor. Y hoy lo vamos a hablar un poquito. El tema de la reverencia básicamente tiene que ver, titulé este tema, reverencia por contemplación. Reverencia por contemplación. El título significa de que cuando uno observa, como resultado de esa observación, uno va a actuar en cuanto a la reverencia, bien o mal. Nadab y Abiú, como miraron mal a Dios, en Levítico 9, la historia está en Levítico 10, Levítico 9 dice la Biblia que cayó fuego del cielo y que quemó el altar, la gloria del Señor se manifestó, fuego santo descendió en el santuario de Dios. Y la Biblia dice que estos dos jóvenes, hijos de un pastor sumamente pastor, el más alto de toda la escala de la Iglesia Adventista, presidente de la Asociación General, el sumo sacerdote Aarón. Dice la Biblia que entraron alcoholizados a la presencia de Dios. Y Dios no lo permitió. Fuego de la gloria de Dios salió y los devoró. Cuando uno estudia el tema de la reverencia, familia, debemos entender que esta casa, este lugar, no nos pertenece. Cuando yo voy a entrar a la puerta, en esa puerta, la principal, debemos saber que el terreno que está aquí es santo, es sagrado. Y vamos a hablar un poquito del tema del edificio, porque es muy importante. Vamos a tratar un poquito de definir qué es reverencia. Cuando alguien, por ejemplo, mi hermano, ¿cómo es su nombre? Héctor, mi hermano Héctor dijo en la oración: Señor, venimos con reverencia hasta tu casa. Cuando él oró, uno dice, es hermosa la palabra reverencia. Pero ¿qué significa reverencia? La reverencia es el acto, la acción, la conducta que expresa respeto y honra por quien está enfrente de mí. La palabra reverencia es que, ante el concepto que yo tengo de la persona, que es el centro de mi adoración, de mi culto, me comporto de cierta manera. Y eso se muestra en las acciones.
Y lo vemos, por ejemplo, en un matrimonio. El esposo dice que ama a la esposa y en las noches la golpea. ¿Qué concepto tiene el esposo de la esposa? Se ve en las acciones. ¿Me entienden lo que les digo? La reverencia es que ante el concepto que yo tengo de, en este caso que estamos hablando de la persona más importante, del ser más supremo, más santo, que es Dios, el concepto que tiene Ezequiel de Dios lo va a llevar a actuar de cierta manera. La reverencia, en otras palabras, es la demostración visible de lo que pasa en los asuntos invisibles. Cuando yo veo ciertos hermanos que hacen ciertas cosas en la iglesia, están demostrando que en esa acción tienen un concepto acerca de Dios. La reverencia, en otras palabras, muestra el nivel, muestra la calidad de mi comunión con el Señor. La reverencia es la consecuencia de mi intimidad con el Señor. Por lo tanto, si Ezequiel tiene un correcto concepto de Dios, tiene una relación específica con el Señor, él va a conducirse en la casa del Señor de una manera respetuosa, loable. Cierto presidente declaró esto, miren lo que dijo este presidente: la reverencia es un respeto profundo mezclado con amor. Es un respeto solemne, profundo, pero basado en el amor. Es una actitud, y vamos a hablar un poquito más adelante, que la reverencia es una actitud. ¿Qué significa una actitud? Es una actitud de respeto y veneración hacia la deidad. La palabra veneración es utilizada en ciertos círculos, sobre todo en la iglesia católica. Cuando ustedes hablan con hermanos católicos, no sé si hay aquí alguien católico, la palabra venerar es muy importante. Yo, por ejemplo, conozco gente católica que me dice: yo venero esta imagen. Lo que está diciendo este presidente en la palabra veneración es que la foto que me dice este hermano católico, la veneración indica de que mi respeto, mi honra hacia esa imagen tiene que ver con la dignidad de esa imagen. Muy importante, la palabra veneración. Nuestra profeta, de paso, esto repito siempre, mi esposa lo escucha bastante. Gracias a Dios en Sudamérica no pasa esto, pero hay lugares en el mundo, en la iglesia adventista, y en particular nos pasó en Entre Ríos, que no están aceptando los escritos de Ellen White. Ellen G. White dice en el libro La Educación, página 237, la verdadera reverencia, o sea que hay una falsa, ¿no? Dice, la verdadera reverencia hacia Dios tiene un origen, dice ella. Dice, es inspirada por el sentimiento de su infinita grandeza y la comprensión de su presencia. Lo que está diciendo la autora es que yo soy reverente ante el Señor cuando nace una sensación en mí, cuando nace un sentimiento. Para mí es medio peligroso los sentimientos,
Pero el ángel de Juay no dice, sentí algo, Ezequiel. No, ella me conduce el sentimiento. Me dice, surgen sensaciones en tu ser, Ezequiel, contemplando la infinita grandeza de Dios. Cuando observo el poder, cuando observo la majestad de Dios, allí nace la reverencia, la verdadera. Y luego dice, la comprensión de su presencia. Yo creo honestamente que en nuestras iglesias nace la irreverencia. ¿Saben por qué? Porque falta una solemne comprensión de la majestad, de la infinita grandeza de Dios y la comprensión de quién es Dios. El ser humano, inclusive en círculos religiosos, se ha vuelto atrevido para con Dios, como lo fue Nadab y Abiú. Hablemos un poquito de este edificio, el templo. Cuando uno habla del templo, quiero decirle que este edificio no es un edificio más. No es como cualquier casa, cualquier recinto. Este edificio está consagrado. Yo no soy papá, ¿no? Pero cuando tenga hijo, hija, mi mamá me dice hasta que los tengas. Pero yo le digo a mi mamá, mami, yo le voy a enseñar esto a mis hijos. Espera hasta que los tengas, Ezequiel, me dice. Vas a ver qué difícil es. Pero le quiero enseñar a mi hijo que cuando llega al templo, a la casa del Señor, este es un terreno santo. Este es un terreno consagrado. Significa esto que este lugar tiene un uso especial. Este lugar tiene un propósito particular, específico. No se puede hacer cualquier cosa en este lugar. Mi hijo, mi hija, y yo creo que mi esposa me acompañará en esto, tiene que entender, familia, que este lugar es del Señor. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos, allí está el Señor, con su presencia. Si nosotros pudiéramos abrir el velo del mundo espiritual, podríamos ver a ángeles del Señor aquí al lado nuestro. Yo creo que la irreverencia surge por una mala o imparcial comprensión de Dios. Como Ezequiel no comprende quién es Dios, Ezequiel actúa de una manera en su templo. Nosotros debemos entender, familia, que no estamos sirviendo a un Dios representado en un ídolo. No es un muñeco, no es un Dios frío ni empolvado. Es el Rey del universo. Es el presidente que gobierna todo el universo. Si viniera una invitación de que el presidente Macri los visitará en la casa, ¿lo recibirían con una remera y short y ojotas? Díganme la verdad. Potencien el concepto de presidente infinitamente. Yo me vengo a encontrar con el Señor. Miren lo que dice el salmista. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, dice el salmista, si me permites tan solo pasar un día en tu presencia, va a ser una delicia. Y esto tiene que ver con la preparación para venir a la iglesia.
¿Saben que el concepto judío del Shabbat, saben ustedes que bíblicamente los días no tenían nombres? El único que tenía nombre era el Shabbat. El conteo del pueblo judío para con el sábado era: faltan 6 días para el Shabbat, faltan 5 días para el Shabbat. El centro de la semana, del tiempo, de todas mis actividades era el Shabbat. Y uno debe preparar su ropa, debe dejar su casa limpia, debe hacer el esfuerzo para pasar un día delicioso con el Señor. La reverencia está íntimamente ligada al sábado. No se puede separar, ¿eh? El Salmo 27 y el versículo 4 dice: una sola cosa he pedido al Señor. Si el Señor nos permitiera pedirle una cosa a Él, ¿qué le pediríamos? Miren lo que dice el salmista: una sola cosa le he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. ¡Qué belleza! Este hombre amaba al Señor. El salmo anterior le doy la cita, el salmo que leímos, 84:10, lo hicieron los hijos de Coré a este salmo. ¿Saben? Si nosotros en nuestras iglesias comprendiéramos quién es Dios, nos uniríamos con el profeta que dijo estas palabras: Jehová está en su santo templo. Calle, ¿quién lo dijo? A ver, ¿se acuerdan? Habacuc. Bien. Y no significa un silencio que no se puede hacer nada en la casa del Señor. No significa eso. Significa la actitud que tengo hacia el encuentro del Señor. Vamos a hablar un poquito de lo que es la actitud en la casa del Señor. Yo no quiero que minimicemos el edificio, el templo, pero la Biblia y el Evangelio nos dice quién es más importante. Ese fue el error de los judíos. Por eso Jesús terminó diciendo: vuestra casa os es dejada vacía, desierta. Jesús dijo: uno mayor que el templo está aquí. No importa tanto la estructura, sino que vengamos a la presencia de Dios. No importa tanto el dónde, sino el quién. Hablemos un poquito del concepto de reverencia, la palabra. Hay varios términos en la Biblia, en el hebreo específicamente, para hablar de reverencia. Pero el central, el más importante, es el concepto de yirá. Yirá, no importa la palabra. Pero me gustaría que se queden con el concepto de esta palabra. Esta palabra significa un respeto profundo, un temor reverencial. Y esta palabra, yirá, raya, miren hasta dónde llega esta palabra. Raya inclusive hasta el espanto de una persona ante la presencia de tal otra. Es un santo respeto la palabra yirá. También se conecta con la palabra adoración. ¿Saben que la palabra adorar significa besar el suelo? Estoy ante alguien tan importante que me postro. Toda mi vida delante
de su presencia. Todo lo que soy, mi existencia entera. Esto involucra a Jirá. Pero también la palabra Jirá está conectada con el concepto de servicio. Hoy en día está muy difícil encontrar personas que son servidoras. El servicio es una entrega gratuita. Es una entrega que nace de un corazón dadivoso. Dice el salmista en Salmo 2:11, sirvan al Señor con temor, yirá, reverencia. Servicio reverente. Conozco por ahí, les cuento un caso, para que miren ustedes cómo esto es práctico, no es teórico esto. Hubo en cierta iglesia, me topé con el diácono. Y pobre diácono, la iglesia le cambiaba las cosas de lugar. Y él estaba harto de que le hagan eso. Yo le dije, mira, cambia el concepto. Tenés el privilegio de tener las llaves de la casa del Señor. Tenés el privilegio de ver si está limpia la casa del Señor. Sos el levita actual. Es una administración, es una posición de privilegio. Ahora, en este momento, no era anciano, pero me eligieron anciano en Malvinas. ¡Qué privilegio! ¿Qué responsabilidad tienen los diáconos, los ancianos? Los pastores están de paso. Los pastores están 4 a 6 años y se van. Pero ustedes tienen el privilegio de ver cómo la casa del Señor avanza. Por eso es tan importante el concepto de las ofrendas. Miren hasta dónde llega la reverencia. Decir, Señor, esto le está faltando a tu iglesia. Y hacer una donación. No le estoy pidiendo dinero para nada. Les estoy diciendo que inclusive la administración económica puede ser impulsada para el bien de la casa del Señor. Por eso, si usted, mi hermano, es un diácono, si es un anciano, si es una diaconisa, siéntase privilegiado. Sirva a la casa del Señor con alegría. ¿Quién soy yo para que el Señor me elija como diácono? ¿Quién soy yo para que me elija como diaconisa? ¿Qué ministerio? Yo no sé si los diáconos, no los conozco, por eso le estoy hablando en concepto bíblico. No le hablo a los diáconos acá, ¿sí? Pero les digo, por favor, si hay diáconos, ancianos, si hay diáconos que no saben qué tienen que hacer, instrúyanlos. Porque es solemne el trabajo de un diácono. Yo me he encontrado con hermanos, no, yo soy diácono. No tiene idea. Todo eso involucra la palabra servicio. Una entrega desinteresada. Dice la Biblia, del Salmo 5, y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Por la misericordia del Señor estamos acá. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Hoy en día, el Salmo 5:7 lo repiten los judíos cuando van a ingresar a la casa del Señor. Es decir, Señor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia me permites estar acá. Qué lindo sería que aprendamos de Nadab y Abiú. ¿Cómo viene mi hermano o mi hermana a la casa del Señor? Viene peleado con su esposa y se agarran de la mano firme y entra, ¿no? Se levanta temprano el sábado, se da un baño, se prepara tranquilo, tranquila. Tengo una hermana en Malvinas que me dice, mirá, Ezequiel, el sábado
hago mi culto sin tiempo. Tranquilo, tranquila. Y ella me dice que yo madrugo el día sábado. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con las vigilias los viernes de noche. El viernes de noche tienen que estar tranquilos ustedes. Descansar temprano. Hacer un culto de recepción de sábado. E ir a dormir. Porque el otro día es un día de fiesta. Es un día de crecimiento. Por eso la reverencia está tan conectada con el sábado. ¿Saben que Elena G. de White dice que la reverencia es un don de Dios? ¿Qué significa que la reverencia es un don de Dios? Significa que si un ser humano no entra en contacto con Dios, no puede ser reverente. Imposible. ¿Y qué significa un don de Dios? Significa que estoy en mi vida cohabitando con el Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 4 que cuando Jesús ascendió al cielo, Él repartió dones a los hombres aquí en la tierra. Un don es una cualidad, es una habilidad que me permite desarrollar una función, sea de sanidad, sea del don de lenguas, sea el de convencimiento, que tiene un propósito ese don. El Señor me capacitó con ese don, con esa cualidad, con esa característica para el crecimiento de su pueblo. Acompáñenme, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 12. Gracias. Y el versículo 28. Este es el capítulo de los dones espirituales. También tiene acerca de los dones en Romanos capítulo 12 y en Efesios capítulo 4. Son los 3 capítulos en grandes rasgos donde el apóstol Pablo desempeña los conceptos, las funciones de los dones en la iglesia. Y el capítulo 12, el versículo 28, dice esto. ¿Lo tienen? Sí. En la iglesia hay algunos que han sido establecidos por Dios. En primer lugar, como apóstoles. En segundo lugar, como profetas. En tercer lugar, como doctores. Después, dice el apóstol Pablo, vienen los que han recibido el don de hacer milagros. Hoy en día la iglesia adventista no cree mucho en esto, ¿Se acuerdan del Probad y Ver? Que hubo una hermana enferma, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo vio? ¿Sí? Yo estaba en cierta iglesia donde el diácono dijo, medio pentecostal, ¿no? ¡Qué terrible! Está ofendiendo al Espíritu Santo. Dice la Biblia, algunos el don de hacer milagros. Es bíblico el hacer milagros. Y luego dice, el don de curar. Esto algunos se han vuelto medio supersticiosos, Dice la Biblia, el don de socorrer a los necesitados. Para llegar a ser práctica la lección de escuela sabática este trimestre, se precisa el Espíritu Santo. Y luego dice, el don de gobernar y el don de lenguas. Esta palabra gobernar, ¿alguien tiene alguna palabra diferente? Administrar. Administra. Esa palabra, yo busqué en algunas versiones, se los quiero compartir, quiero tomar mucho tiempo. Pero miren, la Reina Valera 60 dice administrar. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual dice los que dirigen. También ustedes pueden encontrar en la nueva traducción viviente el don de liderazgo. 3 palabras diferentes. De paso, la palabra en griego es kibernesis. Miren esta Biblia española, se hizo en el año 1975. Les recomiendo de paso cuando leamos la Biblia que junten varias versiones.
porque da un enriquecimiento al estudio. Dice esta versión española, funciones directivas. En otras palabras, ¿qué está diciendo acá el apóstol Pablo de gobernar? No está hablando de un gobierno político, porque está hablando en un contexto eclesiástico. Está hablando de que los dones que el Señor ha dado son para el crecimiento, para el fortalecimiento de su pueblo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Dios ha colocado personas acá en la iglesia que tienen el don, tienen la cualidad, tienen la habilidad de armar una estructura de culto. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene ese don, no lo desaproveche. Yo no lo tengo. Pero estoy seguro que el Señor lo ha dado. Quizá mi hermano, mi hermana, quizás un niño que todavía no conocía esto. Esta palabra kibernesis, gobernar, tiene que ver con un piloto que conduce una nave. Un conductor. Aquel que dice, miren, esto no está bien, esto hay que cambiar. Y si lo hacemos de esta manera, el don de liderazgo, el don de dar directrices, de conducir el culto. Por eso Elena G. White dice que la reverencia es un don. Y sobre todo le hablo a las personas que pueden llegar a tener este don. Trabájenlo. Oren al Señor por este don. Que haya en la iglesia de Maranata una persona que tenga este don. La reverencia es una actitud. ¿Qué significa la palabra actitud? Según la Real Academia Española, es un estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Si ustedes ven a una persona, por ejemplo, yo colporté bastante, muchos años, cuando yo veía un rostro arrugado, triste, es muy probable que esa persona tenga un problema estomacal. Porque el estómago, ¿no?, hace fruncir el ceño. Eso es una actitud. Algo que le pasa por dentro se expresa externamente. Significa que la reverencia pasa por lo que hay aquí adentro y se expresa de manera externa. Otro diccionario lo dice, postura del cuerpo que indica un estado de ánimo. Cuando, por ejemplo, la Biblia dice, Señor, vivifica mi espíritu, está hablando de que mi estado de ánimo se renueve en el Señor. Si ustedes ven a una persona que camina arrastrando los pies, es una persona, no digo está enferma, ¿no? Es una persona que probablemente tiene una baja autoestima. Esto lo dice la psicología. Que lo que pasa por dentro del ser humano se refleja en la parte externa. Ahora se lo confirmo con la Biblia. Escuchen. El Salmo 46:10, miren lo que dice. Miren, yo se los leo. ¿Sí? Anoten y después lo leen en la casa. Pero escuchen. Estén quietos, dice el salmista. No está hablando de inmovilidad absoluta, está hablando de una entrega completa. Dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. El texto nos está diciendo que cuando hay una entrega, uno viene con una forma física diferente, distinta. ¿Saben que la Biblia dice que cuando uno viene a la casa de Dios, tiene que venir más para escuchar que para hablar? Esto es serio, ¿eh? Es serio.
Por eso los maestros de escuela sabática tienen que hacer hablar a sus alumnos. Tienen que hacer preguntas y que el alumno piense de acuerdo a la escuela sabática. Porque venimos a escuchar la voz del Señor. Y es serio lo que dice Salomón. No lo anoté, pero Eclesiastés, se los leo. Eclesiastés, el capítulo 5. (5:1) dice, ¿cómo dice, hermano? Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír y para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Gracias. ¿Escucharon el texto? Cuando uno viene a la casa del Señor, tiene que tener una disposición de escuchar. ¿Oyes la voz de Dios, mi hermano, acá en la iglesia? ¿O tienes el celular? Andas mirando, con mucho respeto, a la luz del texto bíblico, porque a mí me pasa, no le digo de que yo soy, no. Yo lo que le digo es que tengamos cuidado, porque la Biblia dice que cuando uno actúa de una manera irreverente, somos necios. Y dice, ellos los necios no saben que hacen mal. Cuando venimos acá a la iglesia y actuamos de manera irreverente, estamos actuando de una manera necia y pecaminosa. ¿Saben que tanto Moisés como Pablo e inclusive Cristo pasaron tiempo escuchando a Dios? Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián. 40 años escuchando la voz de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas 1 dice que pasó 3 años en el desierto. El desierto era una escuela de aprendizaje para los hombres de Dios. Y Jesús pasó 40 días en el desierto. Tenemos que pasar tiempo en la casa del Señor en silencio, escuchando. ¿Con qué actitud viene usted, mi hermano, mi hermana, al templo? ¿No será que estamos actuando de manera necia, pecaminosa? ¿Y saben que la reverencia está conectada con la ley de Dios? Y específicamente con con 2 mandamientos. Ya hablamos un poquito de uno, del sábado. Pero también está relacionado con el 3er mandamiento. Jugar con el nombre de Dios. El nombre del Señor es santo. Mucha gente se burla de Dios desde esta perspectiva. Miren lo que dice la Biblia. Desde el cielo hiciste oír tu juicio o sentencia. Ahí está la ley de Dios. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, la gente era irreverente. Y Dios dijo, hasta acá. Y luego dice, la tierra tuvo temor. Luego de que la tierra contempla la ley de Dios, ahora la tierra muestra reverencia. ¿Se entiende? Si yo no contemplo la ley de Dios, no me pongo a observar la justicia divina, jamás voy a ser reverente en el templo. Nunca. Como la mayoría del pueblo cristiano, del mundo cristiano hoy en día, ha desechado la ley de Dios, con razón que sus cultos son un desastre. ¿Me entienden lo que les digo? Por la mala observación de la ley moral de Dios, la reverencia en la casa de esas iglesias, en la casa de Dios, falta. El texto dice, desde el cielo hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa.
muda, presta para oír. Y saben que la Biblia dice también que hasta la tierra, pero a nivel natural, todo lo que es los mares, todo lo que es el cielo, las aves, también actúan ante la presencia de Dios. Si ustedes pueden leer después el Salmo 114, leanlo completo. Pero viene hablando del mar, viene hablando de la tierra, viene hablando de las aves. Y luego describe en el versículo 7, a la presencia del Señor tembló la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. La naturaleza cambia su curso ante la presencia del Rey del Universo. La Biblia dice, mis sábados guardarán y mi santuario tendréis en reverencia. Yo soy el Señor. El Señor está demandando al pueblo adventista, está demandando a las madres, a los padres, que les enseñen a sus hijos, a sus hijas, que quien está aquí es el Señor. ¿Saben? Cuando yo me acuerdo, cuando yo era chico, les cuento por ahí para las mamás, los papás. Mi papá nunca lo hizo, no me acuerdo de eso, pero mi mamá sí. Que yo iba a andar dando vueltas por la iglesia. Mi mamá me sentaba al lado de ella y éramos varios hermanos, pero yo era el más inquieto, era terrible. ¿Saben que mi mamá me pellizcaba? Ay, ya, ¿no? Sí. Mi mamá jamás fue de las ideas de que si ustedes lo aplican no pasa nada. Yo les cuento mi experiencia, ¿no? Mi mamá jamás fue de la idea de que Ezequiel pinte en el templo. No. Mi mamá me alimentaba bien antes de ir a la iglesia. Me decía, Ezequiel, no vas a comer un caramelo ni un chicle, nada. El lugar a donde vamos, miren, yo vengo de una familia muy humilde, muy pobre. Mi mamá me decía, pobres pero limpios. El viernes de tarde era una manada como entrábamos a bañarnos. Todos los hermanos, ¿no? Uno salía, entraba el otro, porque mi mamá y mi papá amaban al Señor y lo aman. Y yo entendí desde chiquitito que este lugar es diferente. Yo veo a mamás que le dan cosas para jugar a sus niños, que hacen ruido, ¿no? Mamás, enseñen a sus niños. El sabio Salomón dice que la mamá que no instruye al niño, el niño cuando sea grande le va a hacer pasar vergüenza. Terrible. Ya para ir terminando, ya son 12:30. ¿Están cansaditos? Ya cerramos. Les dejo para que ustedes investiguen los encuentros que ha habido en la Biblia con Dios. Diferentes personas que se encontraron con Dios y aprendieron cosas de Dios en esos encuentros. Porque ustedes y yo venimos a encontrarnos con el Señor acá a la iglesia. Si usted, mi hermano, entra acá en la iglesia y se va igual, no se encontró con el Señor. Porque el Señor no nos deja igual. Nos toma como estamos, pero no nos deja igual. Por eso es tan importante congregarse. Si tiene un estudio bíblico que no se congrega, tarde o temprano morirá. Por eso es tan importante. Porque el hermano o el estudio, cuando viene acá a la iglesia, se encuentra con el Señor. Cuando uno viene acá a la iglesia, encuentra facetas nuevas de Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, allí en Josué 5, cuando Josué iba a entrar a Jericó a conquistarlo, y dice la Biblia que se aparece un hombre enorme? ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que Josué fue a hablar y fue con la espada a luchar. Y Josué le dijo, ¿eres de los otros o eres de los nuestros? Ahí está el encuentro, la pregunta. Y dice la Biblia que el ser le dijo, no. ¿Así?
ni de uno ni de otro. Soy el jefe de las huestes celestiales. Y dice la Biblia que el ángel le dijo, el ángel de Jehová, que es un símbolo, el nombre ángel de Jehová es Cristo mismo. Quítate la sandalia de tus pies. Y dice la Biblia que Josué adoró. Tenemos el caso que ya hablamos de Nadab y Abiú, pero tenemos el caso de Moisés. Qué impresionante el encuentro con Moisés. Qué charla que tenía ese hombre con Dios. Jamás, dice la Biblia, se levantó uno como Moisés. ¿Qué tipo de encuentros tiene usted con Dios, mi hermano? ¿Son encuentros esporádicos? ¿O lucha? Miren, uno trabaja también, Uno anda cansado todo el día, pero tenemos que madrugar, tenemos que encontrarnos con el Señor. Cada encuentro es especial. El ser humano, cuando se encuentra con Dios, es enriquecido en ese encuentro, ¿o no? ¿O no? ¿Qué tipo de encuentro está teniendo usted, mi hermano o mi hermana, con el Señor? Yo deseo de corazón, que la iglesia de Maranata, cuando viene acá al templo, comprendan el ser que está aquí adentro. Hay varias citas de Ellen White que le habla a los jóvenes. Jóvenes, un hermoso grupo de jóvenes tienen allí atrás, estuvimos con mi esposa. Ella dice que es un pecado andar cuchicheando, andar chismoseando, hablando, ¿no?, en la iglesia. Jóvenes que faltan el respeto al Señor. La Biblia habla de que los ángeles se postran en la presencia de Dios con respeto, con reverencia solemne. La clave para ser reverente es comprender al Dios al que nosotros servimos. Ser reverentes por contemplación. Que esa sea realmente nuestra experiencia. No se enojen conmigo. Simplemente les digo sin conocerlos. Yo soy un alto crítico de mi propia iglesia, porque la amo. ¿Me dejan hacer una oración? Después cantamos y cerramos. ¿Sí? Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, cuánta gratitud tenemos en nuestro corazón, porque nos enseñas a cómo conducirnos en tu casa. Gracias porque tu palabra tiene enseñanza para estos tiempos, tiempos difíciles en los cuales la humanidad es un poco atrevida ante tu presencia, Señor. Quiero interceder por mi iglesia. Si nos comportamos mal, de manera indebida, aquí en tu casa, en tu templo, por favor, Señor, perdónanos. Yo quiero rogar por los papás, por las mamás, que tienen hijos, que tienen hijas, que están en edades inquietas. Yo te quiero pedir que les des sabiduría para formarlos, para darles consejos, para formar futuros líderes de bien. Intercedemos por las familias de Maranata. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.